príncipe Pedro de Moctezuma, hijo de Moctezuma, llevado a España por Hernán Cortés, a su vuelta a México recibió pensiones, honores y pudo acogerse a la legislación castellana de la época. Lo de la leyenda negra es falso, que hubo una leyenda real y auténtica y que es esa la que deben de conocer y, por supuesto, sentirse orgullosos de su propia historia y herencia. Bueno, yo creo que López Obrador es evidente que ha metido la pata hasta el Corvejón, ¿no? No solamente lo decimos en España, también se dice ahí en México, ¿no? Yo creo que López Obrador es el producto también de toda esa educación que ha tenido México hasta 2009, en donde a los niños pues, les venía enseñando básicamente que los indígenas eran maravillosos y que los españoles eran poco menos que unos monstruos que fueron ahí a arrasarles y a tal. Y todo eso ha estado así vigente durante muchísimos años. De hecho, la última reforma educativa es del 2009, donde ya por fin parece que se regulariza un poco el asunto, ¿no? Pero claro, son 100 y pico de años enseñando a los mexicanos ese asunto. Lógicamente, eso ha ocasionado ese indigenismo casposo, costroso, escasamente integrador que ha hecho López Obrador. Yo a López Obrador le diría que la verdad es que se preocupase menos de los indios muertos, ¿verdad? Y se ocupase más de los indios vivos. Hay que recordar que en México ahora mismo el 30% prácticamente de la población es indígena, el 40% es mestiza, gracias a España, y sin embargo ese 30% de indígena está hoy casi que peor, bueno, casi no, seguridad, mucho peor que cuando alcanzó la independencia. Tal es así que ya ha habido revueltas de indígenas, cosas tan elementales que para nosotros, para los españoles, nos puede parecer muy sencillas, muy lógicas, como puede ser el hecho diferencial de la población indígena, el poder elegir a sus representantes, votarlos y elegirlos, el tener acceso a la justicia, el tener acceso a la educación. Esos temas todavía no están bien resueltos para la población indígena. Cedillo hizo algo en su momento, pero se quedó todo en stand-by. De hecho, es una de las grandes reivindicaciones del pueblo indígena. Sin embargo, López Obrador pues ahora nos suelta que tenemos que pedir disculpas por algo que, en fin, España creó México, ¿no? Hernán Cortés fue el padre fundador de México, se quiera o no, y por recordar hechos que ha hecho España en México, ¿no? Es decir, en 1521 se terminó la conquista de México, la entrada en Tenochtitlán. Apenas 12 años después, teniendo en cuenta la época, ya se hizo Santa Cruz de Tlatelolco, que fue la primera escuela para indios, caciques e hijos de caciques, exclusivamente para ellos. En 1551 se hizo la primera Universidad de México, la Pontificia de México, y como dato curioso, en 1576 se constituyó la primera cátedra de lenguas indígenas. Hay que esperar a finales del siglo XX para que en Estados Unidos se funde la primera. Es decir, sí, que hubo una protección sobre el indígena que no pasó en otro lado. Ya desde el testamento de Isabel la Católica era muy claro el apoyo de la corona y la protección de la corona a todos los indígenas, y se fue reiterando sucesivamente hasta la independencia, ¿no? Que hubo abusos por parte de españoles ahí, sin lugar a duda. Que desobedecerían las órdenes dadas por virreyes y demás, sí, también, sin duda. Eso, pero hay muchísimas más luces que sombras, ¿no? Sí, ¿no? Es decir, si los tlaxcaltecas hubiese sido imposible por completo que Cortés hubiese conquistado Tenochtitlán. Quiero decir una cosa y quiero romper una lanza, porque en medio de virtus, ¿no? Como decían los clásicos, ¿no? Los aztecas no eran un pueblo salvaje que iba con taparrabos por medio de la selva y que cuando tenían hambre se comían lo que estaba al lado, ¿no? La tribu de al lado, ¿no? No, esto no era así. Los aztecas tenían una civilización, bien es cierto, que ofrecían sacrificios humanos y demás, pero que tenían una civilización muy avanzada en su tiempo, ¿no? Tenochtitlán en sí misma tendría unos 250, 300.000 habitantes, los historiadores no se ponen muy bien de acuerdo. En ese momento, la más grande ciudad conocida, en Europa no había ninguna, sus calles estaban muy bien trazadas, con un urbanismo muy bueno,
eran hábiles haciendo acueductos, en fin, las casas eran de piedra, que en Europa en aquella época pues estaba al alcance de muy pocos. Las pirámides. Por ejemplo, las pirámides. Tenían, por ejemplo, la educación era obligatoria, tenían sus colegios, que se llamaban calmecas, tenían escuelas militares, tenían tribunales de justicia, los comerciantes tenían sus propios tribunales específicos solamente para el comercio. Eso sí, tenían un gran poder militar y económico que sometían a los pueblos que estaban más cercanos mediante tributos, algo muy parecido a lo que hacían los reinos cristianos con las taifas musulmanas. Sí, pero por ejemplo los aztecas también fue un pueblo invasor, porque los aztecas vienen de Arizona. Los aztecas vienen de Arizona, del mítico Aztlán, que no se sabe muy bien en dónde está, se sitúa en Arizona, hasta llegar a la isla del lago de Texcoco. Pero bueno, en cualquiera de los casos, eso engrandece más todavía la labor de Cortés, porque no se enfrentó a unos salvajes que andaban por allí en taparrabos. No, era una civilización muy fuerte, muy potente, militarmente muy grande y hábilmente, esa diplomacia fue un triunfo más diplomático que militar realmente, consigue entrar en Tenochtitlán y conquistar México. Y luego viene todo lo demás, que se crea la Nueva España, y esa Nueva España da lugar luego al México actual, ¿no? Porque cuando se independiza de España, no se independiza México, se independiza Nueva España, que tenía más del doble del territorio que tiene ahora y encima la administración de las Filipinas, que no es poco. En 200 años, pues las Filipinas evidentemente se lo perdió, el Galeón de Manila dejó de funcionar, más del 52% de la población lo pierden con la Guerra del Norte, con los americanos, y económicamente, de ser una gran potencia económica, más que España, en aquel momento, pues está conquistada. Claro, en ese momento era el tercer país más grande del mundo. Efectivamente, en extensión y en habitantes. Y en habitantes. Y todo esto pues ha hecho pues, de México pues, un país de contradicciones, tremendo. Bueno, Moctezuma Xocoyotl, o Moctezuma II, fue el último emperador azteca de México. Hubo después otros dos, pero es el último soberano incontestado de México. Es el número octavo dentro de los emperadores y extiende el dominio de los aztecas hasta territorios pues antes nunca tocados. Bueno, el mensaje de López Obrador entra dentro del síndrome de la violada, típico que dice mi amigo, el presidente de la Federación Indoamericana de Medicinas Tradicionales y Alternativas, que en una parte de México hay una sensación como de violación por parte de lo español. Es una sensación que ha perdurado y que arranca probablemente del hecho de que a Isabel de Moctezuma Cortés le prometió matrimonio, no lo cumplió y la dejó embarazada. Entonces esta sensación de violación es una constante que ha perdurado en la historia de México. Cuando se olvidan que realmente Isabel de Moctezuma fue una de las personas más respetadas en su tiempo y que además acabó siendo probablemente el poder más grande de México detrás del virrey de turno. Este es el dibujo que hice de Moctezuma conforme al penacho que se ha conservado, que es probablemente suyo y que lo hice pues para introducirlo en mi libro Memorias de Isabel de Moctezuma, que fue mi primera novela. Y desde Moctezuma hasta mí.